El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina, con ese zumbido insistente que no solo pide atención, sino que la exige. Levanté la vista del fregadero con las manos aún húmedas de lavar los platos del desayuno. No esperaba a nadie, ni hoy ni nunca, en realidad. La pantalla se iluminó 29 llamadas perdidas. Número desconocido. Código de área de algún lugar lejano. Por un momento pensé que era spam. Siempre lo es. Pero 29. Me sequé las manos en el borde de mi suéter, tomé el teléfono y abrí la pestaña de mensajes de voz. Mi dedo dudó sobre el botón de reproducir más tiempo del que me gustaría admitir. La voz era temblorosa, masculina mayor. Familiar. Mamá. Soy yo. Es Emiliano. Me quedé helada. Sé que esto es un shock y no te culpo si cuelgas. Pero papá tuvo un infarto. Es grave. Está en cuidados intensivos. No sé si lo logrará. Hubo una pausa, respiración o culpa o ambas. Clara ha estado preguntando por ti. Tiene 12 años ahora. Quiere conocer a su abuela. Por favor. Solo devuélveme la llamada. El mensaje terminó, pero el silencio que dejó resonó más fuerte. Dejé el teléfono como si me hubiera quemado. Emiliano. El nombre pesaba en mi boca incluso sin pronunciarlo. Mi hijo, que no me había dirigido la palabra en 2 décadas, de repente recordaba que existía. Y no solo él tenía una hija. Clara. Una niña con preguntas. Una niña que no sabía que la respuesta podría deshacerlo todo. Me quedé allí un largo rato mirando por la ventana sobre el fregadero. La calle abajo estaba tranquila, el perro del vecino acurrucado en el porche de enfrente. Nada había cambiado, excepto todo. Fue idea de Emiliano, o al menos así lo presentó. Me llamó una semana antes de mi cumpleaños, su voz cortante pero educada. Pensamos que te gustaría una pequeña aventura, dijo. Algo diferente. Solo tú, yo y Valeria. Un día en la Ciudad de México. Sin compromisos, sin estrés. Solo tiempo juntos. No pregunté por qué. Quería creer que lo decía en serio. Que tal vez, después de toda la distancia y el silencio entre visitas, estaba intentando remendar algo. Mi hijo se había vuelto más callado después de casarse con Valeria, más cuidadoso, con sus palabras menos abierto en la mirada. Aún así, la esperanza es terca. Me dije que podía ser la madre que él querría tener de nuevo. Si tan solo aparecía, me mantenía callada, sonreía lo suficiente. Salimos temprano justo después del amanecer. Valeria manejó. Emiliano iba en el asiento del copiloto con los ojos en su celular la mayor parte del trayecto. Ofrecí llevar tortas, pero Valeria me cortó con un gesto. Ya lo tenemos cubierto, dijo, bajándose las gafas de sol. Relájate. Lo intenté. De verdad lo hice. 3 horas después llegamos a la Ciudad de México, estacionamos cerca del Zócalo y nos sumergimos en el bullicio y la prisa de todo. Mis piernas estaban entumecidas, pero mi corazón estaba ligero. No me dijeron qué haríamos después, solo que necesitaban mover el coche a un mejor lugar y comprar café. Espérame aquí junto a la columna, dijo Valeria, señalando una de las columnas de mármol cerca de la entrada. 15 minutos. Dudé. ¿No puedo ir con ustedes, mamá?, interrumpió Emiliano sonriendo lo justo para parecer amable. Son 15 minutos. Estarás bien. Luego Valeria se asomó por la ventana del coche antes de que arrancara y gritó demasiado fuerte, demasiado alegre. A ver cómo le hace para volver a casa, rieron. No con crueldad, ni siquiera con malicia, como si no fuera nada. Me quedé allí, viendo cómo su coche se perdía en el tráfico, y el aire cambió. El ruido de la ciudad creció. La gente pasaba a mi alrededor y de repente no era nadie en ningún lugar. La columna a mi espalda se sentía fría incluso bajo el sol. Cuando pasaron 15 minutos seguí mirando. Cuando pasaron 30 dejé de moverme. A los 60 lo supe. No iban a volver. No fue un error. Ese era el plan. Y no iba a volver a casa. Para cuando el cielo se oscureció sobre el Zócalo, ya había dejado de llorar. La calma que llega después del shock no es pacífica, es hueca. Esperé lo suficiente para convencerme de que no era una prueba. Nadie me observaba desde lejos. Ni cámaras ni revelaciones ocultas. Realmente me habían dejado. Caminé.
Al principio sin rumbo, luego con más intención siguiendo las señales, hasta que encontré una pequeña terminal de autobuses escondida detrás de una fila de puestos de tacos y casas de empeño. El vendedor no hizo preguntas. Le di mi identificación y un puñado de pesos y compré un boleto de ida a San Miguel de Allende. No pensé. Solo recordé un verano hace mucho cuando tenía 18 años y fui feliz durante 3 semanas enteras en un pueblo que olía a mezquite y lluvia. Eso fue suficiente. En San Miguel encontré un cuarto en el sótano de la casa de una viuda mayor, húmedo, sin ventanas, barato. Pagué en efectivo y dejé la llave en el porche cuando ella no estaba. Después de 2 días compré un celular de segunda mano a nombre de otra persona. No llamé a nadie. No dejé mensajes. Borré cada contacto, cada foto. En la biblioteca de la calle Hidalgo, un letrero escrito a mano decía: se busca bibliotecario de medio tiempo. Horarios flexibles. Escribí R. Mendoza en la solicitud. Solo una inicial. Se sentía como un susurro de mí misma y eso bastaba. Me contrataron en Blitz System, contrataron en 1 semana. Organicé libros, manejé el mostrador, dirigí un grupo de cuentacuentos, aunque mi voz temblaba al leer en voz alta. Nadie preguntó por mi pasado. Nunca lo ofrecí. Por las noches caminaba hasta el lago y me sentaba sola, dibujando escenas que apenas recordaba Emiliano de niño en el columpio. Las cortinas azul pálido de nuestra cocina, la curva de la sonrisa de Valeria antes de que se convirtiera en otra cosa. No sabía en qué me estaba convirtiendo, solo que no era la mujer que se quedó junto a esa columna esperando ser recordada. La dejé allí. No me siguió a San Miguel, pero el silencio que dejó sí lo hizo. Al principio no conté los años. El tiempo ya no se sentía lineal, se deshizo como un hilo suelto que flota sin rumbo. Los días se convirtieron en turnos en la biblioteca, caminatas al lago, tazas de café aguado y largos momentos de silencio que no me pedían nada. Fue en ese silencio que conocí a Amalia. Vivía a 2 puertas de mi cuarto en el sótano, en un departamento destartalado, lleno de campanitas de viento y libros viejos. Se presentó una tarde lluviosa cuando me vio luchando con una bolsa rota del súper. No preguntó quién era ni por qué parecía alguien que evitaba el centro del cuadro. Solo dijo: pasa, tengo la tetera lista. Nunca hablamos del pasado, ni el suyo ni el mío. Esa era la regla, aunque nunca la dijimos en voz alta. Era enfermera jubilada con un sarcasmo suave que me hacía reír antes de darme cuenta de que aún podía. Con el tiempo me mudé al departamento de al lado. Era pequeño, pero tenía una ventana de verdad. Ella dejaba sopa en mi puerta en invierno y notas sobre ventas de libros. Yo le dejaba tulipanes del mercado y recogía sus medicinas cuando sus rodillas le daban problemas. Por las noches, cuando el pueblo se recogía, sacaba mi cuaderno y dibujaba la estación. Siempre el mismo ángulo, los arcos del zócalo, el reloj del vestíbulo principal, las multitudes borrosas como manchas de lápiz. A veces dibujaba a Emiliano de niño, balanceando las piernas en un banco. A veces dejaba la página casi en blanco, el vacío más ruidoso que cualquier línea que pudiera trazar. No sabía si esto era sanar o solo resistir. Dejé de sobresaltarme cuando alguien decía mamá demasiado alto en la biblioteca. Podía pasar junto a una madre y su hijo en la calle sin ahogarme, pero aún no podía decir su nombre en voz alta, ni una vez. Aún así los dibujos seguían saliendo. Una noche Amalia miró por encima de mi hombro entrecerrando los ojos ante el último. No preguntó qué era. Solo tocó mi brazo suavemente y dijo: parece un lugar que dejaste, pero tus manos no. Tenía razón. Incluso con los años, algunos lugares se quedan dentro de ti, esperando en silencio la voz que los despierte. Nunca vi cómo lo contaron, no de primera mano, pero con el tiempo, a través de viejos vecinos y un primo lejano que aún enviaba tarjetas de Navidad, aunque dejé de responder, me llegaron pedazos. Emiliano dijo que tuve una crisis, que me fui del zócalo sin decir palabra, que me perdí, que no me encontraron, que rechacé ayuda, que siempre fui frágil. Era una historia fácil de creer,
Una mujer callada desmoronándose en una gran ciudad. Una familia sorprendida. Un hijo llorando por una madre que simplemente se esfumó. No mencionaron lo del café. Ni las risas, ni la voz de Valeria cortando el aire como un desafío. Para cuando Clara fue lo suficientemente grande para preguntar por mí, la mentira se había endurecido en la historia familiar. Su abuela se fue un día y nunca volvió. Sin nota, sin explicación, solo desapareció. Era una herida que Emiliano dejó que ella cargara más fácil que la verdad. Que él le dio la espalda a la mujer que lo crió y nunca miró atrás hasta que el silencio resonó demasiado fuerte. A veces la imaginaba Clara pegando la oreja a esa historia como a una concha buscando escuchar algo más. Me preguntaba si alguna vez cuestionó por qué no buscaron más. ¿Por qué su padre no siguió buscando? ¿Qué le diría Valeria si es que decía algo? Las mentiras no se pudren solas, se calcifican, se asientan en los huesos de una familia y moldean cómo caminan por el mundo. Pero Emiliano no era de piedra. En algún lugar dentro de él, bajo la versión que contaba en parrilladas y cumpleaños, la verdad le apretaba el pecho como una astilla que no podía sacar. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí. No se olvida el momento en que decides que la vida de alguien es desechable. No se olvida la mirada en su rostro cuando te alejas. Y Emiliano, mi hijo, había visto esa mirada. La dejó en el zócalo. Y no importaba cuántas veces contara la historia, sabía que aún lo seguía. Escuché el mensaje de nuevo esa noche sentada sola al borde de mi cama, con la ventana entreabierta dejando entrar el sonido del viento. Mamá, soy Emiliano. Sé que hicimos algo horrible, pero ella está preguntando por ti. Tiene 12 años ahora. La edad que tenía cuando desapareciste. Su voz se quebró al final como si intentara estabilizarse. Pero las palabras quedaron ahí temblando. Desapareciste. Esa fue la palabra que eligió. No abandonada, no dejada atrás. Desapareciste como si hubiera elegido desvanecerme en el aire sin hacer ruido. Pegué el teléfono a mi pecho y me quedé allí, congelada. Y entonces, como si los años se hubieran desvanecido en un instante, comencé a llorar. No eran lágrimas suaves ni dignas. Era el tipo de llanto que viene de un lugar antiguo y profundo, de un lugar que nunca aprendió a soltar. Mis hombros temblaban y no podía parar. No quería. Amalia debió oírme a través de la pared. Tocó una vez suavemente antes de entrar. No preguntó qué pasó. Se sentó a mi lado con un brazo en mi espalda y esperó. Pensé que estaba superado, dije, finalmente con la voz ronca. Pensé que lo había enterrado lo suficientemente hondo. No respondió de inmediato. Solo me dio un vaso de agua y se quedó conmigo hasta que el temblor cedió. Tengo una nieta, dije, después de un rato, las palabras extrañas en mi boca. Se llama Clara. Amalia me miró con cuidado como si supiera que el suelo había cambiado. Dice que quiere conocerme. No dije más esa noche. No necesitaba hacerlo. La grieta se había abierto y algo se filtraba. No era perdón, todavía no, pero algo más antiguo sin terminar. A la mañana siguiente me encontré de pie frente a la ventana de la cocina otra vez, como el día en que llegó la llamada. La luz caía sobre la encimera de la misma manera. Pero ya no solo observaba el comienzo del día. Estaba esperando que trajera algo. Acordamos un lugar neutral, un parque a medio camino entre San Miguel y la vida que él aún vivía. Le dije que viniera solo. Lo hizo. Estaba esperando en un banco cerca del sendero con los brazos cruzados sobre el pecho. Casi no lo reconocí al principio. Mayor, más suave en la mandíbula, el cabello más delgado de lo que recordaba. Pero la forma en que me miró cuando me vio cauteloso e inseguro era el niño que una vez abracé durante fiebres y pesadillas. No me senté de inmediato. Me quedé a unos pasos del banco dejando que el silencio se asentara entre nosotros. «Gracias por venir», dijo finalmente. Asentí. Las palabras aún no estaban listas. «No sé por dónde empezar», dijo, frotándose las manos como si buscaran algo que sostener. «He pensado en esto durante años. Supongo que pensé que llamarías eventualmente, cuando se te pasara.
Sentí algo afilado girar dentro de mí. Se me pasará, dije. Me dejaste en una estación de tren y te fuiste. Lo llamaste una broma. Bajó la mirada. Lo sé, lo sé. Fue estúpido, fue cruel. No fue solo estúpido, dije. Fue una decisión. Y no solo tuya. Se quedó callado, luego asintió lentamente. Valeria pensó que te enseñaría algo. Dijo que siempre fuiste demasiado dependiente, que necesitabas un empujón. Lo miré atónita por la naturalidad en su voz. No era malicia, solo hechos, como si describiera un simulacro de incendio. ¿Y tú lo aceptaste?, pregunté. Intentaba mantener la paz, dijo. No pensé que desaparecerías. Pensé que volverías a casa y hablaríamos. No me perdí, dije. Me liberé. Eso lo hizo pausar. Me miró entonces, realmente me miró. Como si finalmente entendiera que la versión de mí que recordaba ya no existía. Lo siento, dijo, y por primera vez creí que lo decía en serio. Me senté a su lado. No cerca, pero suficiente. No hablamos por un largo rato. El viento se movía entre los árboles sobre nosotros, y en ese silencio algo se asentó. No el perdón, aún no, pero una verdad evitada por demasiado tiempo. Luego dijo su nombre otra vez. Clara aún quiere conocerte. Me preguntó si iría a verlas a Valeria y a Clara. Dijo que ambas estaban abiertas a ello, que Clara había visto una foto vieja y no paraba de preguntar. Habló con suavidad, como si intentara convencer a un animal herido de salir de su escondite. Escuché. Luego negué con la cabeza. No puedo, dije. Su rostro se desplomó. Es solo una niña. No tiene nada que ver con lo que pasó. Lo sé, dije. Por eso le escribí una carta. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y le di el sobre. Color crema sellado con cera roja. Mi letra en el frente, Clara Mendoza. Para abrir a los 18 años. Tiene derecho a la verdad, dije. Pero en sus propios términos, no los tuyos, ni los míos. Lo sostuvo como si fuera frágil. ¿Qué dice?, preguntó. No es para ti. Asintió, doblándolo con cuidado y guardándolo en su chamarra. A Valeria no le va a gustar esto, dijo. Lo miré a los ojos. Valeria me dejó en una estación de tren y se rió de eso. No me importa si le gusta o no. Emiliano tragó duro y no dijo nada. Me giré hacia el sendero que llevaba al estacionamiento. La mujer que te crió, dije en voz baja, murió en esa estación. La mujer que está aquí ahora se construyó con los pedazos que quedaron. No vas a volver, ¿verdad?, preguntó a mis espaldas. No me giré. No. Caminamos en silencio unos pasos. Luego me detuve y lo miré por última vez. Querías que fuera independiente, ¿recuerdas? Solo no esperabas que lo fuera sin ti. Parecía más viejo en ese momento, más pequeño. Lo dejé allí sentado en el banco con la carta en el bolsillo y una hija esperando en casa. De vuelta en San Miguel, puse la tetera en la estufa y me senté frente a Amalia en la mesa de la cocina. Le conté todo despacio, sin dramatismos, solo los hechos. Luego dije lo que no había podido decir en años. Ya no los odio. Cuando llegué a casa me paré frente al espejo del baño más tiempo del que nunca había hecho. No era vanidad, era reconocimiento. Mi rostro no había cambiado tanto, las mismas canas, los mismos ojos cansados, pero algo debajo había cambiado. No buscaba a la madre que solía ser, ni a la mujer que dejaron atrás. Buscaba a la que sobrevivió. Esa noche abrí el cajón donde guardaba mis cuadernos. Entre 2 páginas estaba el mismo dibujo que había hecho una y otra vez, el zócalo de memoria, de sentimiento, de algo profundo que nunca nombré. Lo saqué y caminé a la sala. Amalia ya estaba ahí con 2 copas de vino en la mesa. Colgué el dibujo en la pared frente a la ventana. Sin marco, solo con un alfiler. Amalia levantó su copa. Por dejar atrás lo que intentó borrarte, choqué mi copa con la suya. Bebimos en silencio. No era triunfo lo que sentía, ni siquiera resolución. Era más tranquilo que eso. Como soltar una bolsa pesada que no sabías que aún cargabas. Más tarde, mientras limpiábamos la cocina, me di cuenta de que algo se había asentado en mí. No era cierre exactamente, solo espacio. Lugar para algo más que recordar.
No sabía qué le diría Emiliano a Valeria ni si Clara leería la carta algún día. Eso era cosa de ellos. Yo había dicho lo que necesitaba. Había trazado la línea que esperé años para encontrar su forma. Esa noche, al acostarme con el sonido del viento del lago contra la ventana, sentí algo que no me había permitido sentir en 2 décadas. Quietud. La que viene no de correr, sino de llegar. Escribí la carta durante 3 mañanas, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba hacerlo bien, sin amargura, sin quebrarme. Solo la verdad, querida Clara. No me perdí ese día. Fui descartada, pero encontré mi camino solo no de vuelta a ellos. Si estás leyendo esto ahora, eres lo suficientemente grande para decidir qué tipo de familia quieres. No te diré qué sentir, no te diré a quién culpar. Solo sabe, nunca dejé de preguntarme quién te convertiste. No fuiste olvidada, no fuiste no amada. Fuiste la única pieza de ese viejo mundo que quise conocer, pero no pude atravesar el fuego para llegar ahí. Así que te dejo esto ahora por si algún día te sientes sola en tu propia búsqueda. Con cariño, Irene. La sellé con cera roja, presionando el borde de mi anillo, como hacía mi madre con las cartas familiares. Había algo ceremonial en ello, algo final pero suave. Nos encontramos una vez más. Emiliano esperaba fuera del departamento de Amalia, con las manos en los bolsillos de su abrigo. No habló cuando salí al porche. Yo tampoco. Le di la carta y asintió una vez. Fue suficiente. Luego volví adentro donde la tetera estaba calentándose y la luz de la cocina no había cambiado.